todos miran, algo que no todos ven. Eso solo pasa en Shirley Radio, por Onda, la superestación. Y recientemente, el sábado, en horas de la noche, el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció algunos cambios en su tren ministerial y destacó el cambio en el despacho laboral. Francisco Torrealba se venía desempeñando al frente del Ministerio del Trabajo y ha sido sustituido por Alexis Corredor como el nuevo ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Veníamos pues arrastrando algunos temas con Torrealba. Uno de ellos lo hablamos aquí en Unión Radio en varias oportunidades con respecto a la retroactividad después que explicó, y al indexado, el carácter indexado del Cestatic Alimentación. También ya estaban constituidas algunas mesas para hablar de las posibilidades de ajustar el salario en este 2024. Al final se ha dicho que probablemente sea muchos ajustes, o varios ajustes, pero a nivel de bonos. Y, sin embargo, en el último anuncio relacionado con el tema laboral, el presidente de la República había hecho pues un ligero acomodo en el salario, mejor dicho, en los bonos del sector público, que ha sido uno de los sectores, como siempre decimos, más golpeados con el tema de la inflación y los bajos salarios de los últimos años. Pero tenemos ya en línea a Antonio Suárez, presidente de FEDUNEP, que es la Federación Nacional de Empleados Públicos, y queremos primero preguntarle qué implica, qué lee de este cambio frente al Ministerio del Trabajo. Bienvenido, Antonio. Bueno, buenos días, Ginés, buenos días al equipo. Bueno, no, para nosotros no representa mayor cambio, porque recordemos que ese tipo de medidas, como lo hemos dicho en varias oportunidades, tienen que ver un poco con decisiones de carácter a nivel de gobierno, o sea, no tienen que ver con una figura personal ni nada por el estilo. Yo sí creo, en lo personal, que avanzamos mucho en este año, más allá del salario, quiero que nos entiendan y nos interpreten en este sentido, sino que avanzamos porque para estar 23 años sin que hubiese un método de diálogo, de tripartito, donde los interlocutores del mundo del trabajo hablaran de temas crudos, rudos, ejemplo, las detenciones, el ejemplo, sedes sindicales, las retenciones ilegales de los descuentos sindicales, el tema de los contratos colectivos, o sea, temas que son difíciles de abordar con el patrón, con los patronos, porque hay que entender que están dos patronados en la mesa, que son Fedecámara, Fedindustria y por el otro lado el gobierno, pero se abordaron de forma democrática después de 23 años que no se realizaban discusiones tripartitas. Entonces, para nosotros es un avance que hay que mantener, es un diálogo que hay que mantener y seguir esforzándonos con la ayuda, pues por supuesto, del asesor especial de la OIT, que nos ha dado un gran apoyo y respaldo, y la propia Organización Internacional del Trabajo. ¿Quién es Alexis Corredor? Su perfil. Bueno, es un dirigente gremial, sindical, político, un dirigente social y sindical también, que también está involucrado con el mundo del trabajo. O sea, es importante destacarlo, al igual que Francisco Torrealba, con quien avanzamos mucho en este aspecto, y que fue dirigente sindical propiamente, con quien compartimos luchas sindicales durante años, ¿no? Cuando él estaba por los lados del metro de Caracas. Y en el caso de Alexis Corredor, también viene del mundo del trabajo, está vinculado pues a lo que es la central socialista, y creemos que aporta también bastante porque conoce no solamente el mundo del trabajo, sino que conoce también a la dirigencia sindical. Yo creo que eso es muy importante porque permite desarrollar políticas en las distintas áreas. ¿Sabes? No es lo mismo discutir un contrato, por ejemplo, en el sector petrolero que discutirlo en el sector público, ¿no? De empleados y obreros, o discutirlo en el sector salud o educación. Entonces creemos que va a ser muy importante y tiene un reto que es, yo creo que en tres sentidos. Uno, sí. El tema salarial, que impacta en las escalas de sueldo y en todas las incidencias, pues prestaciones, caja de ahorro. Ahí va a tener una primera misión importantísima, ¿no? Cómo vamos recuperando ese poder adquisitivo del mundo de los trabajadores, ¿no? En segundo lugar, tenemos mantener los diálogos y servir de puente con la Asamblea Nacional, con los poderes públicos. ¿Para qué? Para que todo lo que se ha venido acordando en el foro, ¿verdad?, que es con la Asamblea Nacional, interactuar para revisar todas las leyes que impactan en el mundo del trabajo. Esto cuando digo mundo del trabajo, porque impacta a todos, a los empresarios, al gobierno y a los trabajadores. Antonio, permíteme ahí
un inciso. ¿Por qué se ha vuelto tan difícil para el gobierno y para la empresa privada hablar del salario? Pareciera que si se habla de aumento de sueldo, bueno, les da urticaria. Por una parte, tomando en cuenta que el salario mínimo en Venezuela no aumentó en 2023 y sigue fijado en 130 bolívares, unos $3,6 que sabemos que no alcanza para nada. Y también sabemos, como han dicho muchos, que en Venezuela nadie gana solamente salario mínimo. Pero en base a esa confianza de que eso es así, parece que no quiere hablar nadie sobre este particular. Sí, parece que es un tema general del mundo de los patronos, ¿no? En el caso de los trabajadores seguimos insistiendo, hemos dicho y ahí está la calle, o sea, siguen las protestas. ¿Por qué? Porque es algo natural, es propio es propio de los trabajadores, de las organizaciones sindicales seguir exigiendo mejoras en el salario, en los beneficios generales que se otorgan, ¿no? No solo el salario. Ahora, ¿por qué es tan difícil? Porque es que el salario en Venezuela se constituyó como una referencia, incluso el mínimo, cuando hablamos de salario mínimo, se convirtió como una referencia general. Es decir, si tú ibas a discutir cualquier acta, un beneficio en un organismo público o una empresa privada, tú decías, bueno, vamos a calcular ese bono por 3 salarios mínimos al mes. Y esa era una forma de cálculo. Por supuesto, cuando tú tienes establecidos todos los contratos colectivos, los acuerdos colectivos, las actas convenios establecidos utilizando como referencia el salario mínimo, por supuesto te consigues que si haces un incremento sustancial como lo merecemos y lo estamos exigiendo del salario mínimo para que impacte en las escalas, eso va a tener impacto en esas formas de cálculo porque están establecidas en salario mínimo. Y hay otro elemento que sucede en algunos países también, que el salario mínimo referencial no puede ser igual por la diversidad de sectores, o sea, en el campo, en el mar, en la ciudad, en las ciudades, en los pueblos cercanos a las ciudades, o sea, siempre hay un impacto diferente y hay que hacer una revisión muy profunda de cómo se calcula ese salario mínimo. ¿Por qué? ¿Y por qué en este momento? Dirá la gente, bueno, pero ¿por qué ahorita tanto debate con el salario mínimo? Porque sencillamente se estableció, como lo dije al principio, después de 23 años sin que hubiese un diálogo tripartito entre los actores sociales, se establece este diálogo y el convenio 26, de acuerdo a la comisión de encuesta, obliga que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en unos métodos técnicos que deben ser universalmente aceptados para establecer el salario mínimo. Ese es más o menos el fondo del asunto, bueno, donde estamos trancados. Muchísimas gracias, de verdad, por supuesto, por estar con nosotros a esta hora y darnos este recuento de cómo va lo que se ha llamado este diálogo social. 7:18, vamos a una pausa musical y vamos a escuchar Me cansé de No te vas.